Son las 7 de la mañana y estamos a unos 300 kilómetros del aeropuerto de Sacarneiro, en Oporto. Por delante nos queda un camino de más o menos 3 horas desde aquí, desde A Coruña, un tiempo que se reduciría a tan solo la mitad si saliésemos desde Vigo. Allí nos espera hoy el hombre que ha convertido ese aeródromo en toda una referencia. Fernando Vieira lleva moviendo sus hilas desde hace casi 20 años. Ha logrado que en tan solo una década pasen de los 3 millones de pasajeros a los más de 7 con los que terminará este 2015. En estos momentos duplica ya el tráfico de pasajeros de los 3 aeropuertos gallegos juntos. Hoy nos vamos al Sacarneiro para tratar de descubrir cuál es su secreto. Hemos pasado ya el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Hace unos minutitos acabamos de pasar muy cerca del de Lavacolla, en Santiago, y en este recorrido todavía nos saltaremos uno más, el de Peinador, en Vigo. En total, 3 aeropuertos en 150 kilómetros que finalmente parece que no satisfacen a los cientos de miles de gallegos que cada año hacen este mismo recorrido. Llevamos aproximadamente 1 hora y 50 minutos de camino desde A Coruña. Hace más o menos 25 que hemos pasado Vigo y nos queda tan solo 1 hora para llegar a Oporto. A Raia, la frontera terrestre entre España y Portugal, ve pasar cada día de media unos 2.600 gallegos. Todos tienen un mismo objetivo, el mismo que nosotros hoy, llegar al aeropuerto de Sacarneiro. Casi 1 millón de pasajeros cada año que lo que hacen es escapar por un motivo o por otro de Lavacolla a Alvedro y también de Peinador. Y por fin llegamos al aeropuerto de Sacarneiro, el mayor del noroeste peninsular y el segundo en tráfico de pasajeros de todo Portugal, después del de Lisboa. Está situado a 10 kilómetros del centro de Oporto. Por aquí pasaron el año pasado 6.900.000 viajeros, 3 plantas, 60 destinos al extranjero en 3 continentes y una veintena de compañías aéreas. Entramos en el aeropuerto más grande de Galicia, como lo bautizó el propio alcalde de esta ciudad. Dentro nos espera ya Fernando Vieira.